La historia completa del Antiguo Testamento, revelaciones y misterios. En el principio, antes de que el tiempo tuviera nombre y el espacio fuera solo un vacío oscuro, la voz de Dios resonó en la nada: «Sea la luz», dijo. Y la luz fue. No fue una chispa tímida, sino una explosión de claridad divina que inundó la oscuridad. Esta no era la luz del sol, que aún no existía, sino la luz primordial, la esencia misma del poder creador. Así comenzó una semana de maravillas. Durante 6 días, el universo fue moldeado con un propósito asombroso. Dios separó las aguas, creando el cielo, hizo que la tierra seca emergiera y la vistió de verde con plantas y árboles, cada uno con la promesa de vida en su semilla. El tercer día, nuestro planeta ya era un lugar vibrante y lleno de potencial. Al cuarto día, el cosmos se llenó de luces. Dios creó el sol para gobernar el día, la luna para presidir la noche y un manto de estrellas para decorar el firmamento. No eran solo luces, eran los engranajes del reloj cósmico, marcando las estaciones, los días y los años. El quinto día, los mares se llenaron de criaturas, desde las más pequeñas hasta los grandes monstruos marinos, y los cielos se poblaron con el vuelo y el canto de las aves. Y Dios vio que todo era bueno. El sexto día llegó el clímax de la creación. Después de poblar la tierra con animales, Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Del polvo de la tierra formó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, no un bebé, sino un ser completo, capaz de razonar y relacionarse con su Creador. Pero Dios vio que Adán estaba solo, hizo caer sobre él un sueño profundo, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer Eva. Cuando Adán despertó y la vio, su corazón se llenó de alegría. Eran el complemento perfecto, el uno para el otro, en un paraíso llamado Edén. El jardín del Edén era un lugar sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Ríos cristalinos lo regaban y árboles de todo tipo ofrecían sus frutos, pero en el centro había 2 árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Dios les dio solo una regla: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Era una prueba simple de confianza. Pero en el jardín habitaba también una serpiente astuta, que no era otra que Satanás, el ángel caído lleno de odio hacia Dios, buscando corromper lo que más amaba el Creador. Se acercó a Eva. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol?, preguntó, sembrando la primera semilla de duda. Eva corrigió la mentira, pero añadió sus propias palabras a la prohibición, revelando su incertidumbre. La serpiente aprovechó la apertura. «No morirán», mintió descaradamente. «Dios sabe que cuando coman de él sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». La tentación era irresistible. El fruto era hermoso, parecía delicioso y prometía sabiduría. Eva extendió la mano, tomó el fruto y comió. Luego se lo dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante, todo cambió. La inocencia se hizo añicos, sus ojos se abrieron, sí, pero solo para ver su propia vergüenza, su desnudez. Aterrorizados, intentaron cubrirse con hojas de higuera. Cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín, el miedo los invadió por primera vez y se escondieron. «¿Dónde estás?», llamó Dios. No porque no lo supiera, sino para invitarlos a confesar. Adán, temblando, admitió su miedo y su desnudez. Cuando Dios lo confrontó, comenzó el triste juego de echar culpas que la humanidad ha jugado desde entonces. Adán culpó a Eva: «La mujer que me diste me dio del árbol». Eva, a su vez, culpó a la serpiente: «La serpiente me engañó». Las consecuencias fueron inmediatas. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre. Pero en medio de esa maldición, Dios pronunció la primera promesa de esperanza, una profecía sobre un descendiente de la mujer que un día aplastaría la cabeza de la serpiente.
A Eva, Dios le anunció que el parto sería doloroso y que su relación con su esposo estaría marcada por el conflicto. A Adán le dijo que la tierra misma se volvería en su contra. El trabajo, antes un placer, ahora sería una lucha agotadora. La muerte, antes un concepto desconocido, ahora era su destino inevitable. Polvo eres y al polvo volverás. Pero incluso en el juicio, Dios mostró misericordia. Sacrificó un animal inocente, el primer derramamiento de sangre de la historia, para hacerles túnicas de piel y cubrir su vergüenza. Era una sombra, un anticipo de un sacrificio, mucho mayor que vendría en el futuro. Finalmente, para protegerlos de una eternidad en su estado caído, Dios los expulsó del jardín del Edén, colocó querubines y una espada de fuego para custodiar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva salieron del paraíso a un mundo transformado, un mundo de trabajo, dolor y muerte, pero también un mundo donde la promesa de redención susurrada en medio de la tragedia había comenzado a resonar. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para seguir explorando estas historias fundamentales. Fuera del Edén, en un mundo ya marcado por la maldición del pecado, Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, Caín. Cuando nació, Eva exclamó llena de esperanza: «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». Quizás creyó que él era la simiente prometida, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero estaba equivocada. Poco después nació su hermano Abel. A medida que crecieron, sus caminos se separaron. Caín se convirtió en labrador, trabajando la tierra como su padre, mientras que Abel se hizo pastor de ovejas. Con el paso del tiempo, ambos hermanos sintieron la necesidad de presentar una ofrenda a Dios. Caín trajo frutos de su cosecha, mientras que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño. Lo mejor y más gordo era un acto de adoración, un reconocimiento de que todo provenía de Dios, pero la respuesta divina fue sorprendente. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a la de Caín. ¿Por qué? El texto no lo dice explícitamente, pero el Nuevo Testamento nos da una pista crucial. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La diferencia no estaba en el regalo en sí, sino en el corazón del dador. Abel ofreció con fe, con una actitud de genuina adoración, probablemente reconociendo su necesidad de expiación a través de un sacrificio de sangre. Caín, por otro lado, parece haber cumplido con una obligación externa. Sin la fe ni la reverencia adecuadas, la reacción de Caín fue inmediata y terrible. Su rostro se ensombreció, lleno de ira y celos. Dios, en su misericordia, se acercó a él y le advirtió: «¿Por qué te has ensañado? Si haces el bien, no serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta, acechando como una fiera. Tú tienes el poder de dominarlo». Era una última oportunidad para el arrepentimiento, una llamada a controlar la bestia del odio que crecía en su interior. Pero Caín ignoró la advertencia, dejó que la amargura envenenara su alma. Un día, mientras estaban solos en el campo, la envidia se convirtió en acción. Caín se levantó contra su propio hermano y lo mató. Fue el primer asesinato de la historia, la primera vez que la sangre humana manchaba la tierra, un testimonio escalofriante de la rapidez con que el pecado puede escalar cuando se le da rienda suelta. La sangre inocente de Abel no quedó en silencio. Clamaba Dios desde la tierra, y Dios confrontó a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Le dio otra oportunidad para confesar, pero la respuesta de Caín fue una mezcla de mentira y desafío cínico. «No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Con estas palabras, negó no solo su crimen, sino también su responsabilidad más básica hacia su prójimo. Entonces llegó el juicio. Dios le dijo: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Serás errante y extranjero sobre la tierra». El mismo suelo que había trabajado ahora lo rechazaría. Su vida sería la de un fugitivo sin paz ni hogar. La respuesta de Caín no fue de arrepentimiento por su pecado, sino de autocompasión por el castigo.
Se lamentó de que su carga era demasiado pesada y temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Aún así, Dios le mostró una extraña misericordia. Puso una señal sobre Caín para protegerlo, y Caín se alejó de la presencia de Dios para habitar en la tierra de Nod, que significa errante. Allí la descendencia de Caín creció, construyeron ciudades, desarrollaron la música, la ganadería y la metalurgia. La civilización avanzaba, pero su corazón se alejaba cada vez más de Dios. Lamec, un descendiente de Caín, se jactó de su violencia, mostrando cómo el pecado de su antepasado no solo se había repetido, sino que se había intensificado. Pero la historia no terminó ahí. En medio de la oscuridad, Adán y Eva tuvieron otro hijo, al que llamaron Set, que significa sustituto. Eva dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. De la línea de Set nació Enos, y en ese tiempo la Biblia dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Surgió un linaje de esperanza, una línea de fe que mantenía viva la adoración al verdadero Dios en un mundo que se oscurecía rápidamente. Aún así, la maldad se multiplicó de forma exponencial. Las generaciones pasaron y un pasaje misterioso nos cuenta que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, ya sea que estos hijos de Dios fueran ángeles caídos o los descendientes piadosos de Sete, mezclándose con el linaje impío de Caín. El resultado fue una corrupción total. De estas uniones nacieron los Nefilim, gigantes, hombres de renombre, pero el problema real era la condición interna de la humanidad. La Biblia lo describe de una manera devastadora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cada pensamiento, cada intención, cada motivación estaba podrida, no quedaba nada. Bueno, el texto usa un lenguaje increíblemente poderoso para describir la reacción de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto no significa que Dios cometiera un error, sino que expresa la profundidad del dolor divino ante la rebelión de la humanidad. La corrupción era tan completa, tan total, que Dios tomó una decisión terrible: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. El juicio era inminente, un diluvio universal para limpiar la tierra de su maldad. Parecía el fin. La creación entera, corrompida por la rebelión humana, enfrentaba la aniquilación. La maldad, que comenzó con una simple desobediencia, había crecido hasta consumir al mundo entero. Pero en medio de este juicio universal, en medio de la oscuridad total, había una sola frase, un destello de luz que cambiaría el curso de la historia. Una frase que nos prepararía para el próximo capítulo de este increíble relato. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres saber cómo la gracia salvó a Noé y a la humanidad, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima parte de nuestra serie. Nos vemos pronto. Bienvenidos a nuestro viaje a través de las narrativas que han formado nuestro mundo. Hoy exploramos una de las historias más dramáticas y significativas, el diluvio universal y la figura de Noé. En un tiempo donde la maldad y la violencia inundaban la tierra, un hombre destacaba. La Biblia nos dice que Noé era justo, íntegro en su generación. Imaginen eso, en un mundo completamente corrompido, este hombre caminó con Dios. No era perfecto, nadie lo es, pero su devoción era total. A los 600 años, una edad que nos parece increíble hoy, Dios le habló. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y su longevidad les permitía ver las consecuencias a largo plazo de las decisiones de la vida. Fue entonces cuando Dios le reveló un plan terrible y a la vez lleno de misericordia. He decidido el fin de todo ser, le dijo, porque la tierra está llena de violencia. Pero en medio de este juicio inminente vino una instrucción extraordinaria. Hazte un arca de madera. Las dimensiones eran colosales, 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. No era un barco para navegar,
sino una enorme caja flotante, diseñada para preservar la vida. Dios le explicó: yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo lo que tiene vida. Era un reinicio total, pero a Noé le hizo una promesa: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 8 personas serían salvadas del cataclismo, y no solo humanos. La misión de Noé era también preservar la biodiversidad. De todo lo que vive, le instruyó Dios: 2 de cada especie meterás en el arca macho y hembra, aves, bestias, reptiles. Una representación completa de la creación animal. De los animales considerados limpios, debía llevar 7 parejas, previendo los sacrificios de agradecimiento que vendrían después. Noé obedeció. Durante décadas construyó este barco gigantesco en tierra firme, lejos del mar. Pueden imaginar las burlas, el escepticismo. La Biblia lo llama pregonero de justicia, alguien que advertía del juicio que se avecinaba. Pero nadie escuchó. La gente seguía con sus vidas, comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajenos a la catástrofe que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Finalmente, el día llegó. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y así lo hicieron. Los animales vinieron a él, como atraídos por una fuerza invisible en parejas, tal como Dios había ordenado. Y entonces leemos una frase poderosa: y Jehová cerró la puerta tras él. No fue Noé, fue Dios mismo quien selló el arca. Era un acto final de protección para los de adentro y de juicio para los de afuera. Durante 7 días más, el arca permaneció cerrada, 7 días de última oportunidad, pero la puerta ya estaba sellada. Y entonces comenzó las Escrituras. Describen un evento cataclísmico. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No era solo lluvia, el agua brotaba desde las profundidades de la tierra y caía torrencialmente desde el cielo. Durante 40 días y 40 noches el diluvio no cesó. El agua subía sin parar, levantando el arca por encima del suelo. Las aguas prevalecieron de tal manera que cubrieron las montañas más altas. Todo lo que respiraba en tierra firme murió. Hombres, bestias, reptiles, aves, todo fue borrado de la faz de la tierra. Solo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. La humanidad había tenido su oportunidad y el juicio había sido completo. Durante 150 días, 5 largos meses, las aguas cubrieron el planeta. Imaginen la escena dentro del arca: el constante balanceo, el rugido del agua, la oscuridad, el olor de cientos de animales y la incertidumbre. Pero en medio de esa desolación, una frase nos da esperanza. Y se acordó Dios de Noé. Dios no lo había olvidado. Hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. El agua retrocedía gradualmente. Finalmente el arca reposó sobre los montes de Ararat. Pero aún no era tiempo de salir. Pasaron casi 3 meses más antes de que las cimas de las montañas fueran visibles. Noé, buscando respuestas, abrió una ventana y envió un cuervo que iba y venía. Luego, envió una paloma. La primera vez, la paloma regresó, no encontró dónde posarse. La tierra todavía estaba inundada. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Esta vez regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en el pico. Una señal. La vida estaba brotando de nuevo. La vegetación estaba creciendo. Era el primer mensaje de un mundo renovado. Esperó 7 días más. Envió a la paloma una última vez y ya no regresó. La tierra se estaba secando. Un nuevo comienzo era posible. Después de más de 1 año dentro de esa estructura de madera, Dios finalmente habló de nuevo: sal del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron a un mundo limpio, silencioso y vacío, un lienzo en blanco para la humanidad. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? No construyó una casa, ni buscó comida, edificó un altar a Jehová. Tomó de los animales y aves limpias que había llevado y ofreció un sacrificio de agradecimiento. Era un acto puro de adoración.
reconociendo que su salvación provenía únicamente de Dios. La respuesta de Dios fue profunda, prometió en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios reconoció una verdad fundamental. El diluvio había limpiado la tierra de pecadores, pero no había eliminado la raíz del pecado que seguía en el corazón humano. Por eso, en lugar de otro juicio destructivo, prometió estabilidad. Mientras la tierra existiera, los ciclos de la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, continuarían sin interrupción. Luego, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con el mismo mandato que le dio a Adán: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Les dio dominio sobre los animales, y por primera vez les permitió comer carne con una condición: no comerla con su sangre. Y estableció un principio fundamental para la nueva sociedad: la santidad de la vida humana. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con esto instituyó las bases del gobierno humano y la responsabilidad de proteger la vida. Finalmente, Dios estableció un pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Y para sellar esta promesa, puso una señal visible y hermosa: su arco en las nubes, el arco iris. Cada vez que veamos un arco iris, no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio perpetuo de la promesa de Dios, un símbolo de su misericordia y su pacto de no volver a destruir el mundo con agua. La historia de Noé es una de juicio, pero sobre todo es una historia de gracia, preservación y un nuevo comienzo. Nos enseña sobre la obediencia en un mundo hostil y la fidelidad de Dios a sus promesas. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el siguiente video. Después del diluvio, la humanidad se multiplicó rápidamente. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, poblaron la tierra, pero pronto el pecado volvió a aparecer. Cuando Noé se embriagó, su hijo Cam, en lugar de mostrar respeto, se burló de su desnudez. Sus hermanos, Sem y Jafet, hicieron lo contrario, caminaron hacia atrás y lo cubrieron sin mirarlo. Al despertar, Noé maldijo a la descendencia de Cam y bendijo a Sem y Jafet, un acto cuyas consecuencias resonarían por milenios en la historia de los pueblos. Poco después, la humanidad, unida en un solo idioma, se reunió en la llanura de Sinar. Llenos de orgullo, decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre y evitar ser esparcidos. Este fue un acto de rebelión colectiva, un intento de alcanzar el cielo por sus propios medios. Dios descendió y vio que su unidad en la rebelión solo los llevaría a una mayor maldad. Entonces, confundió sus lenguas. De repente, nadie podía entender a su vecino. La comunicación se rompió, la construcción se detuvo y la gente se dispersó por toda la tierra. Aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión. Pasaron las generaciones y en la ciudad de Ur de los Caldeos vivía un hombre llamado Abram. Tenía 75 años y estaba casado con Sarai, una mujer que no podía tener hijos, lo que en su cultura era una gran aflicción. Fue en ese momento, cuando ya parecía demasiado tarde para construir un legado, que Dios le habló. Le dio una orden que cambiaría el curso de la historia. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Era un llamado a dejarlo todo: la seguridad, la familia, lo conocido, sin siquiera saber el destino final. Pero esta orden venía acompañada de una promesa extraordinaria. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En un acto de fe asombroso que lo definiría para siempre, Abraham obedeció, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, y partió hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Dios se le apareció de nuevo y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Abram, en respuesta, construyó un altar a Dios, viajaba de un lugar a otro, y en cada parada edificaba un altar, invocando el nombre del Señor, marcando esa nueva tierra con su fe. Pero había un problema evidente que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podría convertirse en el padre de una gran nación si Sarai era estéril y ambos eran ya ancianos? La promesa de Dios parecía imposible de cumplir. Los años pasaron, Abram prosperó económicamente, pero seguía sin el hijo prometido. Después de una gran batalla para rescatar a su sobrino, Lot, una figura misteriosa llamada Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo bendijo. En ese momento Dios volvió a hablarle a Abram en una visión diciéndole: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero la paciencia de Abram se estaba agotando. Con una honestidad desgarradora, le respondió a Dios: ¿qué me darás si ando sin hijo? Un esclavo nacido en mi casa será mi heredero. Era el lamento de un hombre que había esperado durante años una promesa que no se cumplía. Entonces Dios lo llevó afuera, bajo el cielo nocturno, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Frente a esta promesa que desafiaba toda razón humana, ocurrió algo fundamental. La Biblia dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. No fueron sus obras, sino su fe, lo que hizo a Abram justo ante Dios. Un principio que se convertiría en el pilar de la fe para millones de personas a lo largo de la historia. Para formalizar esta promesa, Dios hizo un pacto con Abram. Le pidió que preparara un sacrificio de varios animales. Cuando el sol se puso, un sueño profundo y un terror oscuro cayeron sobre Abram. En ese estado, Dios le reveló el futuro. Sus descendientes serían esclavos en una tierra extraña durante 400 años, pero luego serían liberados con grandes riquezas. Y mientras Abram observaba, un horno humeante y una antorcha de fuego, símbolos de la presencia divina, pasaron entre los animales divididos. Este era Dios sellando el pacto, comprometiéndose unilateralmente a cumplir su promesa, sin pedirle nada a cambio a Abram. El pacto estaba sellado, pero los años seguían pasando y Sarai no concebía. La impaciencia y la duda comenzaron a crecer. Fue Sarai quien, en un intento de ayudar a Dios, le sugirió a Abram que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque era una costumbre de la época, no era el plan de Dios. Abram aceptó y Agar concibió un hijo, pero esto trajo conflicto al hogar. Agar empezó a despreciar a Sarai y la tensión creció hasta que Agar huyó al desierto. Allí, un ángel del Señor la encontró, le dijo que regresara y le prometió que su hijo, a quien llamaría Ismael, también sería padre de una gran multitud. Abram tenía 86 años cuando Ismael nació. Pasaron 13 largos años más. Abram ya tenía 99 años cuando Dios se le apareció de nuevo. Yo soy el Dios Todopoderoso, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. En ese momento, Dios le cambió el nombre. Ya no sería Abram, padre enaltecido, sino Abram, padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, y le hizo la promesa más increíble de todas. También te daré de ella un hijo, y vendrá a ser madre de naciones. Al oír esto, Abram, padre de multitudes, se postró y se rió para sus adentros. Un hijo a los 100 años. Sara, con 90, iba a concebir. Era una risa de incredulidad, mezclada con una chispa de esperanza. Pero Dios fue firme. Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Como señal de este pacto eterno, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y todos sus descendientes varones. Poco después, 3 visitantes misteriosos aparecieron en la tienda de Abraham. Él los recibió con una hospitalidad extraordinaria. Mientras comían, uno de ellos, que era el Señor mismo en forma visible,
Declaró: el próximo año por este tiempo volveré y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba a escondidas, también se rió en su interior, pensando que era imposible a su edad. Pero el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay algo demasiado difícil para Dios? Estos visitantes celestiales también tenían otra misión. Iban a juzgar la maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios le reveló su plan a Abraham, y en una de las conversaciones más audaces de la Biblia, comenzó a interceder por las ciudades. ¿Destruirás al justo con el impío?, le preguntó, y empezó a regatear con Dios, pidiéndole que perdonara la ciudad si encontraba 50 justos, luego 45, 40 y así hasta llegar a 10. Dios accedió, pero lamentablemente ni siquiera 10 personas justas se encontraron en Sodoma. Los ángeles llegaron a la ciudad y la depravación que encontraron fue total. Rescataron a Lot, su esposa y sus 2 hijas, advirtiéndoles que escaparan sin mirar atrás. Entonces Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, destruyendo por completo las ciudades y a todos sus habitantes. En un trágico acto de desobediencia, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Finalmente, un año después del anuncio, tal como Dios lo había prometido, Sara concibió a la edad de 100 años. Abraham tuvo a su hijo, lo llamaron Isaac, que significa risa. Porque como dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La promesa imposible se había cumplido y el pacto eterno de Dios con la humanidad había dado su primer y milagroso paso. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima parte de esta increíble historia. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra serie. Hoy llegamos a la 5ª parte, una de las más intensas y profundas de toda la historia bíblica, la prueba suprema de Abraham, el sacrificio de Isaac. Si creían que ya habían visto la fe de Abraham llevada al límite, prepárense, porque lo que viene ahora desafía toda lógica humana. La historia continúa con Isaac, el hijo de la promesa, creciendo pero la alegría se vio empañada por la tensión familiar. Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac. La situación explotó. Sara, protectora y feroz, le exigió a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque él no heredará junto a mi hijo Isaac. Esto le rompió el corazón a Abraham. Ismael también era su hijo, pero Dios intervino, diciéndole que escuchara a Sara, porque la descendencia prometida vendría a través de Isaac. Sin embargo, Dios también prometió cuidar de Ismael y hacer de él una gran nación. Así que Abraham, con gran pesar, despidió a Agar y a Ismael con pan y agua. En el desierto, solos y desesperados, el agua se acabó. Agar, sin poder soportar ver morir a su hijo, lo dejó bajo un arbusto y se alejó para llorar. Pero Dios no los había abandonado. Un ángel la llamó desde el cielo, le mostró un pozo de agua y le reafirmó la promesa. Ismael creció en el desierto, se convirtió en un arquero y formó su propia familia. Vemos así que Dios cumple sus promesas, aunque los caminos sean muy diferentes para cada uno. Mientras tanto, Isaac crecía como el centro del universo de Abraham. Era el milagro andante, el hijo esperado por 100 años, la encarnación de todas las promesas de Dios. El amor de Abraham por él era inmenso, total. Isaac era su futuro, su alegría, su todo. Y justo en ese momento de aparente paz y plenitud, después de todas las pruebas pasadas, llegó la orden más desconcertante y terrible que un padre podría recibir. Dios probó a Abraham, lo llamó por su nombre, y Abraham respondió como siempre: heme aquí. Y entonces Dios dijo unas palabras que hielan la sangre: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pensemos en el peso de estas palabras. No era solo sacrifícalo, era tu hijo, tu único, a quien amas,
Dios estaba describiendo la profundidad del dolor que le estaba pidiendo y no le dio ninguna explicación, ninguna garantía, simplemente una orden: matar al hijo de la promesa, el vehículo de la bendición para todas las naciones. ¿Qué sentido tenía? Parecía una contradicción absoluta de todo lo que Dios había prometido. La Biblia es increíblemente silenciosa sobre lo que pasó por la mente y el corazón de Abraham esa noche. No sabemos si lloró, si gritó, si dudó de su propia cordura. Solo sabemos lo que hizo. Y Abraham se levantó muy de mañana. No hubo discusión, no hubo negociación como la que tuvo por Sodoma. Con una obediencia silenciosa y resuelta, preparó el asno, llamó a sus siervos, cortó la leña y partió con Isaac hacia el lugar que Dios le había indicado. Imaginaos ese viaje: 3 días caminando hacia el monte Moría, 3 días en silencio, con el peso de ese secreto terrible. Cada mirada a su hijo, cada conversación, debió ser una tortura, pero Abraham no se desvió. Al tercer día, vio el lugar a lo lejos. Le dijo a sus siervos: «Esperad aquí, que yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros». Fijaos en el plural, volveremos. ¿Cómo podía decir eso? El Nuevo Testamento nos da una pista. Abraham creía que Dios era tan poderoso que podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Su fe había alcanzado un nivel sobrehumano. Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac. El hijo cargaba, sin saberlo, el instrumento de su propio sacrificio. Y caminaron juntos, padre e hijo. Entonces Isaac rompió el silencio con una pregunta inocente y desgarradora: «Padre mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». La pregunta debió atravesar el alma de Abraham. Su respuesta fue a la vez una evasión y una profunda profecía: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. «Hijo mío». Llegaron al lugar. Abraham construyó el altar, colocó la leña y entonces ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. La Biblia no nos dice si Isaac se resistió o si se sometió, confiando en su padre hasta el final, pero la imagen es abrumadora. Abraham, con la mano extendida, toma el cuchillo. En ese instante, todo el plan de salvación, todas las promesas, parecían a punto de morir en ese monte. Y justo en ese momento crítico, cuando el cuchillo estaba a punto de caer, una voz gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Heme aquí», respondió él. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Abraham levantó la vista y vio un carnero, atrapado por los cuernos en un zarzal. Dios había provisto. Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de su hijo, y llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá». La prueba había terminado. Abraham había demostrado una fe y una obediencia absolutas, y como resultado, el ángel del Señor lo llamó por segunda vez y le dio la confirmación más poderosa del pacto. Esta vez, Dios juró por sí mismo: «Por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». El pacto fue sellado no solo con una promesa, sino con un juramento divino, ganado a través de la obediencia más extrema. Después de estos eventos monumentales, la vida continuó, aunque transformada. Sara murió a los 127 años. Abraham, llorándola, compró la cueva de Macpela como sepultura, adquiriendo así su primera posesión real en la tierra prometida. Luego, preocupado por el futuro de Isaac, envió a su siervo de confianza a su tierra natal para encontrarle una esposa, asegurándose de que no se casara con una cananea. A través de una oración y una señal divina, el siervo encontró a Rebeca. Ella aceptó el llamado, viajó a Canaán e Isaac la tomó por esposa. La amó y encontró consuelo en ella tras la muerte de su madre. La línea de la promesa estaba asegurada. Abraham vivió hasta los 175 años, vio a su hijo casado y el futuro de su linaje establecido.
murió en paz anciano y lleno de años, y en un último acto de reconciliación, sus dos hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo junto a Sara, en la cueva de Macpela. La extraordinaria vida de Abraham había terminado, pero su historia, su legado y el pacto que Dios hizo con él apenas estaban comenzando a desplegarse en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. La historia de Abraham nos enseña sobre la fe, la obediencia y la increíble fidelidad de un Dios que prueba, pero que también provee. No te pierdas el próximo capítulo, donde veremos cómo la promesa continúa a través de Isaac y su familia. Si te ha impactado esta historia, déjanos un comentario, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada. Hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra serie. Hoy continuamos nuestro viaje épico con la historia de Jacob, los 12 hijos de Israel y el ascenso de un libertador llamado Moisés. Después de Abraham, su hijo Isaac y su esposa Rebeca también enfrentaron la esterilidad. Isaac oró y Rebeca concibió mellizos. Esaú y Jacob, que ya luchaban en su vientre, Dios le reveló que 2 naciones nacerían de ella y que el mayor serviría al menor. Esaú, el primogénito, era un cazador impulsivo. Jacob, un hombre tranquilo. Un día, Esaú, muerto de hambre, vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas, despreciando su herencia espiritual por una satisfacción momentánea. Años más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su anciano y casi ciego padre, Isaac, robando la bendición que le correspondía a Esaú. Este engaño provocó una amarga rivalidad. Esaú juró vengarse, forzando a Jacob a huir a Harán. En su huida, Jacob tuvo un sueño increíble, una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Dios mismo se le apareció y le renovó las promesas hechas a Abraham e Isaac. En Harán, Jacob se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por ella, pero fue engañado por su tío Labán, quien le entregó a su hermana mayor. Lea Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por ella, pero fue engañado por su tío Labán, quien le entregó a su hermana mayor. Lea, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Con estas 2 esposas y sus siervas, Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Tras 20 años de servicio, Jacob regresó a Canaán como un hombre rico. En el camino, luchó toda una noche con un ser misterioso, el ángel de Jehová. Jacob se aferró a él, exigiendo una bendición. El ángel le cambió el nombre de Jacob, que significa el que suplanta a Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob salió cojo de ese encuentro, pero espiritualmente transformado para siempre. De sus 12 hijos, Jacob amaba profundamente a José, el hijo de su amada Raquel, a quien le regaló una túnica de muchos colores. Sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo a mercaderes que se dirigían a Egipto. Engañaron a su padre, haciéndole creer que una fiera había matado a José, sumiendo a Jacob en un duelo que duraría décadas. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación, prosperó gracias a la bendición de Dios. Sin embargo, cuando rechazó a la esposa de Potifar, ella lo acusó falsamente y fue encarcelado. Incluso en prisión, el don de Dios para interpretar sueños se manifestó años después, cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía descifrar. José fue llamado, interpretó que vendrían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre devastadora. Impresionado, el faraón nombró a José gobernador de todo Egipto. Cuando el hambre llegó, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida. Se inclinaron ante él sin reconocerlo, tras una serie de pruebas diseñadas para probar su corazón. José finalmente se reveló entre lágrimas: «Yo soy José, vuestro hermano. No os entristezcáis, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros». Dios había transformado su acto de maldad en un plan de salvación. Toda la familia de Jacob, 70 personas, se mudó a Egipto y prosperó en la tierra de Gosén. Antes de morir,
Jacob bendijo a sus hijos profetizando su futuro. Pasaron cientos de años, los descendientes de Jacob, los israelitas, se multiplicaron grandemente. Un nuevo faraón, que no recordaba a José, se sintió amenazado por su número y los sometió a una cruel esclavitud. Cuanto más los oprimía, más se multiplicaban. Desesperado, el faraón ordenó que todo niño varón hebreo fuera arrojado al río Nilo. En este tiempo de terror, nació un niño llamado Moisés. Su madre lo escondió y luego lo colocó en una canasta en el río. La propia hija del faraón lo encontró y lo adoptó, criándolo como un príncipe en el palacio. Aunque educado en la sabiduría egipcia, Moisés sabía que era hebreo. Un día, al ver a un egipcio maltratando a uno de su pueblo, lo mató y tuvo que huir al desierto de Madián. Allí pasó 40 años como pastor. Mientras tanto, el clamor de los israelitas esclavizados subió hasta Dios. Un día, cerca del monte Joreb, Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía sin consumirse. Dios le ordenó volver a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés se sentía incapaz, pero Dios le prometió su poder. Le dio señales milagrosas y a su hermano Aarón como portavoz. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». El faraón respondió con arrogancia, endureciendo aún más la carga de los israelitas. Entonces, Dios desató 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una un juicio contra sus dioses. El agua se convirtió en sangre, vinieron ranas, piojos, moscas, una peste sobre el ganado, úlceras, granizo, langostas y una oscuridad total. Pero con cada plaga, el corazón del faraón se endurecía más. La 10ª y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dios instruyó a los israelitas a celebrar la Pascua, marcando sus puertas con la sangre de un cordero. El ángel de la muerte pasó de largo por las casas marcadas, pero trajo luto a cada hogar egipcio. Esa misma noche, un faraón destrozado expulsó a los israelitas de Egipto. Guiados por una columna de nube de día y de fuego de noche, 600.000 hombres, junto con mujeres y niños, iniciaron su viaje hacia la libertad. Pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército, acorralándolos contra el Mar Rojo. El pueblo entró en pánico, pero Moisés les aseguró: «Jehová peleará por vosotros». A la orden de Dios, Moisés extendió su vara y el mar se dividió, creando un camino seco. Los israelitas cruzaron a salvo. Cuando los egipcios los siguieron, las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón. 3 meses después, llegaron al monte Sinaí. Dios descendió en fuego y humo y le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo, impaciente, construyó y adoró un becerro de oro. La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió por ellos. Dios renovó su pacto y les dio instrucciones para construir un tabernáculo, un santuario móvil donde su presencia moraría con ellos. Cuando enviaron espías a la tierra prometida de Canaán, 10 de ellos regresaron con un informe lleno de miedo, diciendo que los habitantes eran gigantes. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios. El pueblo se rebeló, queriendo volver a Egipto. Como castigo, Dios los sentenció a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación incrédula muriera. Incluso a Moisés se le prohibió entrar por un acto de desobediencia. Después de 40 años, una nueva generación criada bajo la ley de Dios estaba lista desde el monte Nebo. Moisés vio la tierra prometida que nunca pisaría, murió allí y Dios mismo lo sepultó. Josué, lleno del espíritu de sabiduría, fue elegido para guiar al pueblo en la conquista de la tierra. La promesa hecha a Abraham estaba a punto de cumplirse. Gracias por acompañarnos. Esta historia de redención, ley y la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas.